¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor me ayudan respondiendo. Víctor Auquilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Ángel Barrera, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Stephanie Bonilla, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Dorian Caiza, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Angie Caluña, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Alex Chamorro, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Evelyn Coveña, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Paola Cunalata, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Medelin Kuzme, Presente, buenos días. buenos días. Jocelyn Freire, Presente, buenos días. buenos días. Blanca Guamán, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Enrique Guambo, Presente, Inge, buen día. buenos días. Eric Guerra, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Denis Yamuca, Denis Yamuca, ¿dónde está? Byron Mayorga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jason Núñez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Marcelo Ojeda, Presente, buenos días, Inge. buenos días. Jonathan Padilla, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Adriana Paredes, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jonathan Pérez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Guillermo Pinguil, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Junior Prado, Buenos días, ingeniero. Presente. buenos días. Cristian Sánchez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Cristian Sangam, Presente, Inge, buen día. buenos días. Cristian Serrano, Buen día, Inge, presente. buenos días. Gino Taipicaña, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Brigito Apanta, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Diego Torres, Diego Torres, ¿no está? Eric Valdés, Eric Valdés, ¿no está? Carla Villamar, Presente, buenos días. buenos días. Camila Vinza, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Listo. Ok. Bueno, como ya habíamos comentado, el día de hoy vamos a comenzar ya prácticamente una nueva unidad, un nuevo capítulo, que tiene que ver todavía directamente, obviamente, con los sistemas de comunicaciones digitales. Hasta aquí, básicamente, hemos aprendido las principales técnicas de digitalización de una señal analógica, ¿no? Entonces, entre estas, hemos visto todas las técnicas de cuantización uniforme, técnicas de cuantización no uniforme y técnicas que también nos permiten, de una u otra forma, minimizar u optimizar, más bien dicho, el ancho de banda a partir de una frecuencia de muestreo dada para poder discretizar o para poder muestrear una señal analógica y a partir de cada una de las muestras representar a cada muestra mediante un bit o mediante una serie de bits, pero utilizando no la amplitud propiamente dicha de la señal, sino de pronto utilizar la diferencia de dos muestras contiguas, ¿sí? Entonces, este era lo que representaba la DPCM y un caso especial, la modulación delta, ¿sí? O la modulación delta adaptable en cada uno de estos casos, ¿no? Esta es la que más optimiza correspondientemente el ancho de banda. Claro que si hablamos nosotros de rendimiento, obviamente una modulación
por codificación de pulso, ya sea mediante cuantización uniforme, mediante codificación Gray, etcétera, tiene un mayor rendimiento frente al ruido, como ya lo vamos a ver más adelante en el último capítulo, ¿no? Justamente cuando analicemos cada una de estas. También analizamos cada una de las, bueno, más bien dicho, analizamos la forma general de señalizar o de generar propiamente o físicamente ya una señal digital, una señal física, ¿sí? Claro que lo que analizamos fue algo muy básico, muy sencillo, porque especificamos que se puede generar un pulso rectangular, ¿no es cierto?, para cada uno de los datos, tanto de las señales binarias como de las señales multinivel, ¿no? Aprendimos también cómo generar datos o señales digitales o información digital multinivel, ¿sí? Ahora, ya vamos a ver que esta forma que nosotros aprendimos, donde se le asignaba ya sea o un pulso rectangular o una función SA a todo el tiempo de bit que representa un dato binario, por ejemplo, un 1 o un 0, ¿sí? Y nada más, es simplemente una de las varias técnicas existentes para digitalizar, o más bien dicho, para generar una señal digital, para señalizar, para proporcionar ya una señal físicamente realizable, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el día de hoy los diferentes tipos de códigos de línea que existen justamente para poder provocar o para poder generar esta señal. Entonces, los códigos de línea o códigos de fuente, ¿sí?, porque así se le denomina la codificación de la fuente, es la forma en la cual ya se genera propiamente los diferentes tipos de formas para poder determinar estas señales. Ya vamos a ver que cada una de estas señales, cada una de estas técnicas, cada uno de estos tipos de códigos de línea, van a ser aplicados en servicios o más bien dicho, van a ser utilizados en aplicaciones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, un tipo de modulación específica digital va a utilizar un diferente tipo de codificación de línea. Otro tipo de modulación posiblemente va a utilizar otro tipo de codificación de línea, ¿sí? A su vez, cada uno de estos códigos de línea cuentan con sus propias ventajas y desventajas, las cuales justamente las vamos a analizar el día de hoy, ¿sí? Vamos a analizar no solamente cómo se generan en términos temporales, es decir, en función del tiempo, sino también su comportamiento espectral, ¿sí? Porque eso, como sabemos, es una de las características más importantes que siempre tienen que ser analizadas en cualquier etapa de un sistema de comunicaciones, porque obviamente habrá algunos códigos de línea que generen un ancho de banda superior a otros códigos de línea correspondientes, ¿no? Y aquí vamos a hablar acerca de la eficiencia espectral, es decir, a la final de cuentas vamos a enviar la misma señal de información, la misma velocidad de transferencia de datos, y de pronto para enviar la misma cantidad de datos, uno de estos códigos de línea ocupa un ancho de banda superior, ¿no? Entonces, en estos casos ya no es tan eficiente hablando en términos espectrales, ¿sí? Ya vamos a ver, pero que de igual forma, a su vez, hay algunos códigos de línea que son más eficientes en términos del rendimiento frente al ruido, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a ir abarcando a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Ok. Entonces, dentro de esta clasificación de lo que nosotros conocemos como codificación de la fuente o codificación de línea, hay que ir diferenciando, ¿no?, cada uno de estos códigos, ¿sí? Porque estos códigos de línea son, como les menciono, los códigos que se generan en el transmisor ya para poder generar propiamente una información, ¿sí? O para poder crear ya una señal propiamente dicha. No nos confundamos posteriormente con la codificación de canal, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a ver posteriormente a esto, que es la que se utiliza para poder insertar un tipo de codificación a la información para poder detectar y a su vez tratar de eliminar posibles errores que se hayan generado a lo largo de la transmisión, errores de bit, ¿no? Entonces, son cosas completamente distintas que ya las vamos a ir analizando. Ahora, como les decía, la codificación de línea o los códigos de línea existentes principalmente se dividen en dos: los códigos de no retorno a cero, ¿sí?, y los códigos de retorno a cero, ¿sí? Entonces, los códigos de no retorno a cero se le asigna una función
o una forma de onda, ¿sí? Durante todo el tiempo de bit de la señal de información, ¿sí? Es decir, si yo tengo un valor de 1 binario, se le asignará una forma de onda específica a lo largo de todo su tiempo de bit. Si yo tengo un 0 binario, se le asignará otra forma de onda a lo largo de todo ese tiempo de bit, ¿sí? A eso se refiere estos códigos con no retorno a cero. Mientras que los códigos con retorno a cero, estos en cambio, una porción de todo el tiempo de bit se le asignará una forma de onda para representar el dato digital correspondiente y otra porción del tiempo de bit la señal valdrá o será igual a 0, ¿sí? Por lo general será la mitad del tiempo de bit, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a tener esta diferenciación, ¿sí? Entonces, ahí dependiendo obviamente de los diferentes subtipos en cambio que tengamos de los códigos de línea, se hará otra clasificación, ¿sí? Entonces, esta otra clasificación depende, como les decía, de las formas de onda que se asignen a cada uno de los diferentes datos digitales, ¿sí? A cada uno de los diferentes datos digitales. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que las formas de onda principales son funciones rectangulares y funciones A. Para los ejemplos correspondientes que vamos a ir analizando de aquí en adelante, vamos a asumir pulsos rectangulares, que son los que generalmente se utilizan, pero el análisis de estos códigos de línea puede ser aplicado tanto para pulsos rectangulares como funciones SA, ¿sí? Lo único que va a cambiar en cada uno de los casos, obviamente, va a ser el ancho de banda y su forma espectral, ¿sí? Ya sabemos que una función SA tiene un ancho de banda limitado y más pequeño respecto a un ancho de banda que va a provocar un pulso rectangular, ¿sí? Entonces, estas cuestiones las vamos a ir analizando más adelante. Ahora, dentro de las subclasificaciones de cada una de estas, vamos a tener, como les decía, la señalización, el código de línea unipolar, ¿sí? El unipolar con no retorno a cero, ¿sí? Y obviamente vamos a tener también el unipolar con retorno a cero, ¿sí? En el unipolar con no retorno a cero, como les decía, las formas de onda no retornan a cero en ningún instante de tiempo a lo largo del tiempo de bit. ¿Y cuáles son las formas de onda que se asignan a los datos binarios? Vamos a hablar primeramente de codificación de línea binaria. Sí, el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en la codificación de línea binaria. La próxima clase vamos a hablar acerca de la codificación de línea multinivel, ¿no? A pesar de que eso también un poquito ya lo hablamos en las clases anteriores, ¿sí? Entonces, si hablamos de una codificación de línea binaria, vamos a hablar que tenemos datos únicamente unos y ceros. Entonces, yo necesitaría asignar una forma de onda a un 1 binario y otra forma de onda a un 0 binario, basándonos principalmente en pulsos rectangulares, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las formas de onda? En este caso, esta señalización unipolar es la que nosotros ya habíamos básicamente aprendido en la señalización digital, en el capítulo anterior, donde para un 1 binario yo le voy a representar un pulso rectangular, ¿no es cierto?, positivo, y para un 0 binario yo voy a tener ausencia de señal, ¿sí? En la señalización unipolar con no retorno a cero. Ahora, este pulso rectangular, obviamente ya como es una señal, debe ser una señal real propiamente dicha, tiene que ser alimentada ya con un voltaje propiamente dicho, ¿no? Entonces, este voltaje debería tener una amplitud que le podemos generalizar como una amplitud de A voltios, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a considerar en este caso. Mientras que en la señalización unipolar con retorno a cero, de igual forma, ¿no? Nosotros vamos a tener el 1 y el 0, pero en el 1, ¿no es cierto? Obviamente todo esto es mi tiempo de bit, ¿sí? En la señalización con no retorno a cero, y lo mismo vamos a tener acá el tiempo de bit, ¿sí? Mientras que acá en la señalización unipolar con retorno a cero, nosotros vamos a tener un comportamiento similar a este, ¿no? Donde esto me va a representar el tiempo de bit para un 1 binario, y en un 0 binario igual, ¿no? Vamos a tener solamente ausencia de señal durante todo el tiempo de bit. Esas son las formas de generación, ¿no? De igual forma, aquí voy a tener un valor de voltaje a voltios positivo, ¿sí? Eso con respecto a la señalización unipolar. Otra es la señalización polar, ¿sí? La señalización polar también tiene una señalización de no retorno a cero,
Y la señalización polar también tiene una señalización de retorno a cero, ¿sí? Entonces, ahí tenemos de igual forma estas condiciones. Ahora, ¿cómo se asignan las formas de onda? En la polar, los unos binarios van a tener un valor positivo de voltaje, un pulso rectangular positivo de un valor más A, ¿no es cierto? En este caso, y un cero binario va a tener un valor negativo de voltaje de un valor menos A, ¿sí? De igual forma, ¿no? Aquí también la duración de cada uno de los pulsos rectangulares va a ser de T sub B, del tiempo de bit correspondiente, ¿sí? Mientras que en la polarización polar con retorno a cero, aquí nosotros vamos a tener algo similar al caso de arriba, ¿no? La mitad vamos a tener un pulso rectangular, obviamente de la mitad del tiempo, TV medios, y la otra mitad va a ser cero, ¿sí? Es decir, todo esto vamos a tener T sub B, y aquí con un valor de amplitud más A. Mientras que en el cero binario se le va a asignar un valor negativo, un pulso rectangular negativo, y la otra mitad va a ser cero. Todo esto va a ser el tiempo de bit también, y el voltaje va a ser de menos A. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esa va a ser la forma de generación o de asignación de cada una de las componentes digitales binarias para crear cada una de las formas de onda correspondientes. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya dos tipos que en general generan 4 diferentes tipos, ¿no? La señalización unipolar, polar, con retorno a cero y con no retorno a cero, ¿sí? Tenemos también la señalización bipolar, ¿sí? La señalización bipolar, ¿sí? Igual aquí también vamos a tener la señalización bipolar con no retorno a cero y la señalización bipolar con retorno a cero, ¿ya? Esta señalización es un poco particular, ¿sí? Porque esta hace un análisis de cada uno de los datos, de los valores o de los datos binarios que tengan un valor de 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso nosotros vamos a asignar un pulso rectangular, alternadamente le vamos a asignar a los unos binarios, ¿sí? Un pulso rectangular tanto positivo como negativo, ¿sí? Es decir, si yo tengo una palabra 1, 0, 1, ¿sí? El primer 1 va a tener un pulso rectangular positivo y el siguiente 1, que sería el 1, 0, 1, va a tener un pulso rectangular negativo, ¿sí? Entonces, los unos binarios pueden tener tanto pulsos rectangulares positivos durante todo el tiempo de bit, ¿cierto? Durante todo el tiempo de bit, o pueden tener también pulsos rectangulares negativos, de más A y de menos A, ¿sí? Entonces, estos van a ir alternándose entre cada uno de los bits unos que van ocurriendo, ¿no? No necesariamente tienen que ser consecutivos, no piensen que solamente cuando yo tenga 1, 1, yo voy a tener positivo y negativo, no, yo puedo tener una cadena de 1, 0, 0, 0, 1, y voy a tener positivo, los ceros, y después negativo, ¿sí? Y el siguiente 1 que aparezca después va a ser positivo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma se representa el 1 binario, mientras que el 0 binario igualmente va a ser una ausencia de señal, ¿sí? Como en el caso de la unipolar, ¿ya? Entonces, esto igual durante todo el tiempo de bit. En la bipolar con retorno a cero es lo mismo, ¿no? Aquí yo voy a tener un pulso rectangular de la mitad del tiempo de bit y después ausencia de señal, alternado con un pulso rectangular negativo y después ausencia de la señal. Todo esto igualmente va a seguir siendo el tiempo de bit, ¿sí? Y con los voltajes también asignados de A y de menos A, ¿sí? Entonces, obviamente, ya estos voltajes ya dependerán incluso de la tecnología que se esté utilizando, ¿no? Si se está utilizando circuitos CMOS, circuitos TTL, cada uno de estos nos brinda un voltaje ya especificado, ¿sí? Entonces, esto para un 1 binario y para un 0 binario, igualmente yo voy a tener ausencia de señal durante todo el intervalo de bit, ¿sí? Entonces, eso es para un 0 binario. Y finalmente, bueno, en realidad hay muchos otros tipos de códigos de línea, ¿no? Ahorita nosotros solamente vamos a abarcar los principales y los que suelen ser más comúnmente utilizados, ¿sí? Finalmente, hay el tipo de línea o el tipo de codificación Manchester, ¿sí? El tipo de código de línea Manchester es en esencia una codificación
con no retorno a cero, ¿sí? Porque no hay en ningún caso un retorno a cero y no hay un tipo de decodificación Manchester, o al menos nosotros no vamos a abordar un tipo de codificación de línea Manchester con un retorno a cero. Entonces el Manchester es principalmente con no retorno a cero. ¿Cómo se representan cada una de los unos y ceros binarios? ¿Sí? Aquí, en este caso, el código Manchester va a representar un 1 binario con la mitad del tiempo de bit, ¿sí? Un pulso rectangular positivo y la otra mitad del tiempo de bit un pulso rectangular negativo, ¿sí? Con valores que oscilan obviamente entre voltajes de más A y de menos A. ¿Sí? Ese va a ser el 1 binario para un código Manchester, ¿no? Y como les decía, de igual forma aquí también todo esto va a ser el tiempo de bit, ¿sí? Mientras que un cero binario va a ser todo lo contrario, ¿no? Es decir, voy a tener la mitad del tiempo de bit, un pulso rectangular negativo, y la otra mitad un pulso rectangular positivo, ¿sí? De igual forma que va a oscilar entre, en cambio, menos A y A. ¿Sí? Entonces, todo esto de igual forma va a seguir siendo el tiempo de bit. ¿Sí? Entonces, ahí sí, nosotros vamos realizando cada una de las sucesiones en función de los diferentes códigos de línea que nosotros vayamos a tener. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí en el texto tenemos algunos ejemplos correspondientes, ya lo vamos a hacer nosotros también aquí para ir analizando de mejor forma cada una de estas o cada uno de estos comportamientos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, ahí nos habla desde la cinta perforada, que más que un código de línea digital, es un sistema antiguo de almacenamiento de datos de información, en los cuales básicamente la información digital se almacenaba en cintas perforadas, las cuales obviamente estaban separadas una distancia correspondiente, ¿no? Entonces yo podía tener una cinta rebobinada correspondiente y esa cinta, ¿sí? Por darles aquí un ejemplo, tenía más o menos de esta forma, ¿no? Toda la cinta. Y cada una de estas cintas iba a tener espacios, 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 ¿sí? Ahora, cada una de las cintas, más bien dicho, cada uno de los datos correspondientes en la cinta estaban representados por perforaciones o ausencias de perforaciones. Es decir, cuando se realizaba una perforación en la cinta, en el espacio correspondiente, esto representaba un 1 binario, ¿sí? Si es que yo tenía otro espacio, otra marca correspondiente, esto se denominaba también un 1 binario. Si es que yo tenía ausencia de marcas o ausencia de perforaciones, eso me representaba un 0 binario y así sucesivamente, ¿no? Yo podía tener aquí otro espacio, ¿sí? O una marca, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso me representaba cada uno de los datos de información, ¿no? Entonces, y ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Por lo general que hay estos términos de marcas, de espacios o de frecuencia de marca, frecuencia de espacio, y de ahí es de aquí de donde salen estos términos correspondientes, ¿no? Porque una perforación me representaba en sí una marca y un espacio, es decir, la ausencia de cualquier marca, de cualquier perforación, un espacio en blanco, un espacio vacío, me representaba un 0 binario. ¿Sí? Entonces, por términos históricos, más que nada, vamos a mencionar esta técnica de almacenamiento de información más que de codificación. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo donde nosotros vamos a ir representando cada una de las diferentes señales con cada uno de los diferentes códigos de línea que hemos mencionado. ¿Sí? Entonces, supongamos una palabra pequeñita, ¿no? Supongamos justo la que está acá arriba, 11001, ¿sí? 1001, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos, bueno, y pongamos aquí otro 1 más, ya, justamente para hacer la explicación del bipolar. Entonces, aquí nosotros vamos a tener cada uno de los diferentes códigos, ¿no? Entonces, vamos a poner a ver, aquí tendríamos para 1, veamos cuántos nos avanza. A ver, 2, acá tendríamos para 3, acá vamos a tener otro 4, acá vamos a tener otro 5, acá vamos a tener otro 6,
¿sí? Y bueno, nos va a faltar el Manchester, ¿no? Ya le vamos a reescribir de pronto en la siguiente página, ¿ya? Entonces, vamos a ir dividiendo a cada uno bueno, a todo esta temporalización en diferentes tiempos de bit, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, supongamos, un tiempo de bit, acá vamos a tener otro tiempo de bit, otro tiempo de bit, otro tiempo de bit, y acá el último tiempo de bit, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ir graficando cada uno de los datos, ¿sí? Vamos a comenzar con la unipolar, ¿sí? Con la unipolar con no retorno a cero, ¿sí? Entonces, esto me representa un 1 binario, ¿no es cierto? Yo voy a tener un 1 binario, el 0 va a ser 0, el 0 va a ser 0, 1 y 1, ¿sí? Esto durante 1, 2, 3, 4, 5 tiempos de bit, ¿no es cierto? Dependiendo de cuánto valga el tiempo de bit, la velocidad de transferencia de bit, etcétera, ¿sí? Esa es una señal unipolar con no retorno a cero. Una señal unipolar con retorno a cero, simplemente sería así, ¿no? La mitad del tiempo de bit voy a tener 1, la siguiente 0. Después de esto, si es todo 0, aquí voy a tener 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Esa es la unipolar con retorno a cero. La polar con no retorno a cero sería de esta forma, ¿no? Sería, voy a tener aquí un voltaje positivo para un 1 binario y un voltaje negativo para un 0 binario. Voltaje negativo, voltaje positivo, voltaje positivo y voltaje positivo. Obviamente aquí, ¿no? También nos falta esto, especificar que la señal unipolar oscila solamente entre 0 y A, ¿sí? Entre 0 y A, lo mismo la con retorno a 0 porque sigue siendo unipolar, pero la polar ya va a oscilar entre A y menos A, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esa es la forma de onda. Mientras que en la señalización polar con retorno a 0, vamos a tener algo como esto, ¿no? La mitad y 0, ¿sí? Aquí vamos a tener la mitad y 0, ¿sí? La mitad y 0, ¿sí? Vamos a tener la mitad y 0, la mitad y 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta igual va a oscilar también entre A, pongámosle acá, entre A y menos A, ¿sí? Vamos con la bipolar con no retorno a cero, ¿sí? Aquí todo el tiempo de bit voy a tener mi forma de onda, ¿no? Que sería en este caso un pulso rectangular, perdón. Ya, perdón, se me aplastó el botoncito. Ya, aquí vamos a tener todo el tiempo de bit, la forma de onda vamos a comenzar, como es un 1 binario, vamos a asumir que comenzamos con un pulso positivo, ¿sí? Entonces tendríamos más o menos esta forma, ¿no es cierto? Un 1 binario, después tengo dos ceros consecutivos, ¿no es cierto? Después tengo un 1 binario. Como ya el anterior fue un pulso positivo, ¿sí? Ahora voy a tener un pulso negativo, ¿sí? Y ahora tengo otra vez un 1 binario, voy a tener un pulso positivo, ¿sí? Que va a ser más o menos de esta forma, ¿ya? Entonces, esa va a ser la forma de onda bipolar con no retorno a cero, ¿sí? Y esto igualmente va a oscilar entre A y menos A, ¿ok? ¿Estamos? Y la bipolar con retorno a cero, ¿sí? Es parecido, es similar, solamente que la duración de cada uno de los pulsos va a ser de la mitad del tiempo, ¿no? Entonces voy a tener algo como esto, ¿no es cierto? Aquí voy a tener 0, 0, acá voy a tener el pulso negativo y acá voy a tener el pulso positivo, ¿sí? De esa forma. Esta es mi señal bipolar con retorno a cero, ¿sí? Entonces, esta de aquí igual va a oscilar entre valores de A y también de menos A, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí, bueno, ya vamos a analizar cada una de las características en este caso, ¿no? ¿Dónde le hacemos la Manchester? De pronto, yo creo que sí nos avanza la Manchester acá, ¿sí? Ya tenemos los datos, ¿no? 1, 0, 0, 1, ¿sí? Le vamos a poner acá arriba. Vamos a hacer el sistema, ¿no es cierto? ¿Ya?
Y aquí nosotros vamos a tener de igual forma cada una de las separaciones de los tiempos de bit, ¿no es cierto? Un tiempo de bit, otro tiempo de bit, otro tiempo de bit, otro tiempo de bit y otro tiempo de bit, ¿sí? Entonces, les voy a borrar también esta partecita para que no se nos crucen. De todas formas, esta es la que nos indica cómo se realiza la señalización Manchester, pero mejor aún vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, la señalización Manchester, ¿sí? Para un 1 binario vamos a tener un pulso rectangular positivo y después un pulso, no está en la mitad, ya un pulso rectangular positivo y un pulso rectangular negativo, ¿sí? Para un 1 binario. Para un 0 binario igual voy a tener un pulso rectangular negativo y un pulso rectangular positivo. Otra vez tengo un 0 binario, un pulso rectangular negativo y un pulso rectangular positivo, ¿sí? Para un 1 binario, un pulso rectangular positivo, un pulso rectangular negativo. Otra vez tengo un 1 binario, un pulso rectangular positivo, un pulso rectangular negativo, ¿sí? Y de esa forma se genera la señalización Manchester. Esta también va a oscilar entre un valor de A y de menos A. ¿Estamos? Entonces, ahí nosotros tenemos ya básicamente cada una ejemplificación de cada uno de los diferentes códigos de línea existentes, ¿sí? Entonces, hasta aquí que ya hemos analizado, que ya hemos observado cómo se generan cada uno de estos diferentes códigos de línea, ¿de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud de pronto antes de continuar o de avanzar con la explicación individual de cada una de estas? Disculpe, no sé si podría hacer un pequeño repaso de la parte de la bipolar con no retorno a cero. Esa no la entendí un poquito. La bipolar con no retorno a cero. Ya, bueno, ambas, ¿no? La bipolar, como les decía, depende de los unos que nosotros vayamos a tener, ¿sí? Los unos van a ir alternándose su polaridad, en otras palabras, ¿no? Entonces, cuando yo analice un 1 binario, ese 1 va a tener un voltaje positivo. El siguiente 1 que aparezca dentro de la cadena de bits va a tener un voltaje negativo. El siguiente positivo, el siguiente negativo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso es que en los unos nosotros tenemos que hacer ese análisis. En los ceros no nos importa porque es como en la unipolar. Va a ser ausencia de señal o 0 voltios, ¿sí? Entonces, pero en los unos binarios, ahí es donde yo tengo que ir alternando cada una de las polaridades. En la bipolar con no retorno a cero, obviamente yo voy a tener la forma de onda a lo largo de todo el tiempo de bit, ¿sí? Durante todo el tiempo de bit. Mientras que en la bipolar con retorno a cero, esa forma de onda, la misma forma de onda que nosotros tendríamos que analizar de forma alternada para los unos binarios, va a durar solamente la mitad del tiempo de bit, en la que tenemos el retorno a cero, y la otra mitad va a ser cero, ¿no? Entonces, ahí simplemente nosotros vamos a tener cada una de estas gráficas correspondientes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ir analizando principalmente, como les decía, son los unos binarios y la alternabilidad o la alternancia que va a existir entre cada uno de estos, ¿sí? A lo largo de toda la secuencia de datos o a lo largo de toda la palabra binaria. ¿Sí? Listo, Inge, muchas gracias. Ya, correcto. Listo. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿No? Ya. Vamos a observar, antes de ir pasando ya a términos más específicos de cada uno de estos códigos de línea, ¿sí? Vamos a pasar a hacer un análisis muy breve de cada uno de estos, una comparación, un análisis comparativo entre cada uno de estos y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? Primero, vamos a observar algunas de las características que proporcionan ventajas y otras que no tanto, ¿no? Que de pronto pueden proporcionar cierta desventaja. Por ejemplo, el más sencillo, el más económico y el más fácil de implementar, obviamente va a ser una codificación unipolar, ¿sí? Una codificación unipolar. ¿Por qué? Porque aquí nosotros necesitamos solamente de la existencia de una sola fuente de voltaje. Una fuente de voltaje que va a representar un valor de voltaje positivo, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la polar, que ya necesita la existencia de dos fuentes, ¿no es cierto?
o la bipolar, más aún que sobre todo en este caso para el receptor, necesita hacer una discriminación entre tres posibles valores, ¿no? El valor de más A, el valor de menos A y el valor de 0, ¿sí? Eso no ocurre, por ejemplo, en la polar, ¿sí? En la polar yo solamente tengo que discriminar entre dos valores, más A y menos A. ¿Sí? Entonces, eso obviamente ya tiene que ver de acuerdo a la complejidad de la implementación, ¿no? La Manchester también, ¿no? Bueno, a pesar de que aquí solamente se podría ya tener establecidos un generador de forma de onda establecido, ¿no es cierto?, para un 1 binario y otro para un 0 binario. Y estos generadores van alternándose dependiendo de la ocurrencia o de la existencia de cada uno de los datos, ¿sí? Entonces, eso son cuestiones que nosotros podemos analizar. Otro punto a analizar también es la probabilidad de errores de bit que se puede llegar a generar con cada una de estas señales, ¿no? Por ejemplo, en la señalización unipolar, ¿no es cierto?, como solamente oscila entre 0 y A, ¿ya? Aquí para poder en el receptor determinar digamos, la diferenciación entre un 0 binario y un 1 binario, obviamente yo tendría que tener un repetidor regenerativo, ¿no es cierto? Recordemos que en el receptor las señales van a venir con ruido y el repetidor regenerativo, de lo que ya habíamos nosotros conversado un poquito, eso lo que hace es muestrear la señal digital, ¿no es cierto? Y determinar si es que está por encima o por debajo del umbral, ¿no? Entonces, en este caso, el umbral correspondiente para una señal unipolar, obviamente tendría que estar en 0,5 A o en la mitad de A, ¿no es cierto? Porque ahí sí, los valores que estén por encima de 0,5 A van a ser un 1 binario y los valores que estén por debajo van a ser un 0 binario. Entonces, el rango dinámico que yo tengo aquí para hacer el análisis va a ser solamente eso, ¿no? Entre 0 y A. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, aquí puede haber mayor probabilidad de error que, por ejemplo, en el análisis de una señal polar. ¿Por qué? Porque una señal polar, por ejemplo, va a oscilar entre A y menos A. Y aquí el valor de umbral adecuado ya no estaría en 0,5, sino va a estar en 0. En otras palabras, las muestras positivas me van a representar un 1 binario y las muestras negativas me van a representar un 0 binario, ¿sí? Y el rango dinámico que yo voy a tener aquí para poder hacer esta diferenciación va a ser entre A y menos A, es decir, tengo un rango de 2A. ¿No? Entonces, aquí va a disminuir la probabilidad de error de bit porque tengo un mayor rango justamente para que puedan, por alguna cosa, por alguna situación de ruido, sobre todo, existir algún error de bit correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso, tengo mayor rango consecutivo. Por ejemplo, si analizamos la bipolar, en este caso, esta bipolar, de una u otra forma, ya me da, ¿no es cierto?, me da una idea o una cierta protección frente a algún error, ¿no es cierto? Si nosotros vamos muestreando, se supondría que yo debería muestrear en algún punto también un valor positivo, por ejemplo, valores que pueden estar bordeando el valor de 0, ¿sí? Y si yo tengo un valor nominal significativo, si el primer valor que yo muestré fue positivo, el siguiente valor significativo que yo debería mostrar debe ser negativo, ¿sí? Pero supongamos que yo muestre un valor positivo, después valores cercanos a 0, a 0, a 0, y después otra vez muestre un valor positivo. Eso ya me garantiza que ahí hay un error de bit, ¿sí? Que ahí hay un error de bit, porque no pueden haber dos valores positivos consecutivos, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros, ¿qué podemos decir? Que fue el ruido el que provocó ese incremento en el valor de amplitud. Entonces, el valor correspondiente de pronto no debería ser 1, perdón, no debería ser positivo, sino más bien debería estar en torno a 0, ¿sí? Y fue el ruido el que provocó ese error en la amplitud. Entonces, ahí, de lo que yo debería muestrear y asumir que era un 1 binario, más bien eso no es un 1 binario, sino en realidad me debería representar un 0 binario, ¿sí? Entonces, ahí es donde más o menos se genera también una especie de autocorrección de errores, ¿sí? Entonces, eso también me garantiza o me ayuda a generar la señal bipolar, ¿sí? Ahora, otra característica también importante que deben tener estos códigos de línea es una capacidad, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, una capacidad de autosincronización, ¿sí? La autosincronización se refiere al hecho de que
Bueno, estos dispositivos de sincronizaciones de bits, bueno, los mismos repetidores regenerativos, lo vamos a ver con más detalle en las próximas clases, ¿sí? Pero básicamente un sincronizador de bit me permite a mí diferenciar en el receptor, obviamente, diferenciar los tiempos que corresponden a un bit, a otro bit, a otro bit y a otro bit, ¿sí? Porque el receptor necesita hacer eso. Si por A o B situación el receptor pierde esa sincronización, la señal mismo de información tiene que proveerle de las características o de las herramientas necesarias para que el receptor otra vez vuelva a sincronizarse nuevamente y poder determinar, listo, aquí es donde tengo que muestrear a este bit, aquí es donde tengo que muestrear a este bit para ver si es un 1 binario o es un 0 binario y extraer la información correspondiente, ¿no? Entonces, eso tiene que estar implícito. ¿Cómo se puede generar esta sincronización o cómo se genera esta sincronización de bit? Generando oscilaciones, ¿sí? Generando oscilaciones dentro de cada uno de los tiempos de bit, ¿sí? Generando oscilaciones dentro de cada uno de los tiempos de bit. Entonces, por ejemplo, si nosotros asumimos cada una o analizamos cada una de estos códigos de línea, ¿qué es lo que podemos observar? Que para que exista oscilación, por ejemplo, en la señalización unipolar, ¿no es cierto? En la unipolar con no retorno a cero, pues de ley tiene que haber alternancia de datos, es decir, los datos 1, 0, 1, 0 tienen que estar ahí alternados, porque ahí voy a tener valor positivo, 0, valor positivo, 0, y así sucesivamente. Si yo tengo una cadena larga de datos unos binarios, lo que yo voy a tener es un valor constante, ¿sí? Un valor constante y por lo tanto una componente de DC. Y eso además implica que el canal tiene que estar adaptado a que pueda soportar también las componentes de DC, aparte de las componentes oscilatorias, ¿no? Entonces eso también implica cierto análisis adicional en la implementación de un canal de transmisión, ¿sí? Entonces todo eso también tiene que ser analizado. Aparte de eso, cuando ya habíamos mencionado, ¿no? El valor de unos es consecutivamente largo, ¿no? Tengo 1, 1, 1, 1, 1. La señal de sincronización puede llegarse a perder, ¿sí? Porque básicamente yo dejo de tener estas oscilaciones. Y como ya no tengo oscilaciones, yo ya no sé cada cuánto comienza un bit, cada cuánto termina un bit, ni nada de estas situaciones, ¿sí? A diferencia, y bueno, eso cuando tenemos una secuencia larga de unos binarios. Cuando tenemos una secuencia larga de ceros binarios, bueno, ahí no hay una componente de DC, pero más bien hay ausencia de señal, ¿sí? Y tengo una ausencia de señal prolongada. Entonces, eso si es que tengo datos, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0. Eso de igual forma, como hay ausencia de oscilaciones, también puede llegarme a provocar una pérdida de sincronización. ¿Sí? Esto ocurre en la señalización unipolar, con no retorno a cero. En la señalización unipolar con retorno a cero, ¿sí? Aquí vamos a ver que cuando nosotros generemos datos consecutivos unos, 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? No va a haber pérdida de ausencia de señal. Perdón, no va a haber pérdida de la señal de sincronización de bit. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1, 1, 1, que es más o menos lo que tenemos en este caso, ¿sí? Yo siempre voy a tener oscilación. ¿A causa de qué? A causa de ese retorno a cero, ¿sí? Entonces, este tipo de codificación ya me brinda un mayor blindaje frente a la pérdida de la sincronización, ¿sí? Obviamente, si es que yo tengo una cadena larga de ceros, eso sí me va a provocar una pérdida de sincronización, porque ya una cadena larga de ceros me representa básicamente ausencia de señal, ¿sí? Eso con respecto a esta situación. Ahora, respecto a los polares, ¿sí? En los polares, de igual forma, si nosotros analizamos el polar con no retorno a cero, es igual, ¿no? Si yo tengo una cadena larga de unos o de ceros, yo voy a tener un valor constante, ¿sí? Un valor constante ya sea positivo o un valor constante ya sea negativo, ¿sí? Entonces, igual eso va a provocar una pérdida de una pérdida de la señal de sincronización de bits, ¿sí? Pero en la polaridad con retorno a cero, ¿sí? Si es que nosotros analizamos esta señal, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que esta señal siempre va a tener oscilación, ya sea arriba o abajo, pero siempre va a tener oscilación. Así yo tengo una cadena larga de unos o tenga una cadena larga de cero,
¿sí? Entonces, esta señalización polar con retorno a cero es la que mejor desempeño tiene frente a la desincronización de bits, porque esta sí nunca va a perder la sincronización independientemente de la cadena de datos que ocurran, ¿sí? Eso en el caso de la polar con retorno a cero. En el caso de la bipolar con no retorno a cero, de igual forma, ¿no? Aquí ya se garantiza de una forma que se reduzca también la probabilidad de desincronización de bits. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cadena larga de unos, ¿no es cierto? La señal no se va a perder. Es decir, la señal de sincronización no se va a perder porque si yo tengo 1, 1, 1, 1, 1, mi señal va a oscilar entre valores positivos, negativos, positivos, negativos, positivos, negativos, y no se va a perder la sincronización. ¿Cuándo se va a perder? Cuando yo tenga una cadena larga de ceros, en cambio, ¿cierto? Si tengo 0, 0, 0, 0, 0, ahí sí se va a se va a mantener una ausencia completa de la señal y por lo tanto puede haber una pérdida de la sincronización de datos, ¿sí? En la bipolar con retorno a cero es en esencia el mismo tratamiento que nosotros analizamos arriba, ¿sí? Es exactamente lo mismo, no cambia en nada, porque cuando yo tengo un 1, una secuencia de unos binarios, igual voy a tener un medio pulso positivo, después un medio pulso negativo, un medio pulso positivo, negativo y así sucesivamente. Y cuando tengo una cadena larga de ceros binarios, igualmente yo voy a tener una pérdida de la oscilación, ¿sí? Y finalmente la Manchester, ¿sí? Igual, si es que yo tengo datos unos consecutivos o ceros consecutivos, igual mi señal correspondiente va a seguir oscilando. Si tengo 1, 0, 1, 0, 1, 0, la señal de igual forma va a seguir oscilando, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, también la Manchester tampoco va a perder en ningún instante la desincronización, o más bien dicho, no va a perder la sincronización de bits existente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso entre algunas de las características. Y otra de las características, obviamente, es hablar espectralmente, ¿sí? Obviamente, mientras más ancho sea nuestro pulso correspondiente, ¿sí? Mientras más ancho sea el pulso, el ancho de banda va a ser menor, ¿sí? Mientras más angosto sea la duración del pulso, el ancho de banda va a ser más grande, ¿no? Entonces eso ya nos va a dar una cierta relación entre el ancho de banda esperado en las señales con no retorno a cero y el ancho de banda esperado en las señales con retorno a cero, ¿sí? Entonces eso justamente ya lo vamos a demostrar más adelante, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, antes de, como les decía, antes de hablar directamente de cada una de las señales, vamos a mencionar un poquito las propiedades que se esperan tengan cada uno de estos códigos de línea, ¿sí? Una de las propiedades, como ya les había mencionado, es la propiedad o la capacidad de autosincronización, ¿sí? La capacidad de autosincronización. Ya les mencioné a qué se refiere, ¿no? Porque hay otros tipos de sistemas de sincronización de bit en el que, por ejemplo, se manda el canal de información con los datos correspondientes y se envía también un canal paralelo en el cual se puede enviar ahí una señal de reloj que me representa la sincronización de bit y los instantes, básicamente, donde yo tengo que muestrear la señal para obtener los datos correspondientes, ¿sí? Ahora, este método de sincronización de bits no es tan adecuado porque, imagínense, estoy utilizando otro canal de transmisión, otro medio de propagación, solamente para enviar una señal de reloj. Entonces, si yo puedo eso implícitamente sacar u obtener de la misma señal de información, pues me estoy ahorrando un medio de transmisión o un medio de propagación, ¿sí? Entonces, eso debería estar incluido dentro del mismo código de línea correspondiente, ¿no? Entonces, como vimos, si yo tengo una cantidad de datos casi, se podría decir, aleatoria, ¿no? Donde van a ocurrir básicamente los datos unos y ceros de forma alternada, de forma cambiante, entonces no voy a tener ningún problema con la autosincronización. El problema es en contadas ocasiones donde de pronto yo vaya a tener una cadena excesiva de ceros o una cadena excesiva de unos, ¿sí? Ahí en algunos casos yo puedo perder esta sincronización. E incluso hay algunas técnicas correspondientes de cifrados de bits o de... ¿cómo se llama este término? Se me acabó de ir. Entrelazado de bits, ¿sí?
en los cuales básicamente cuando se detecta, porque eso pero claro, obviamente se tendría que implementar una etapa adicional de detección de secuencias, ¿no? Si se detecta una secuencia demasiado larga de bits iguales, ¿no? Lo que se hace es básicamente cambiar esa secuencia, por ejemplo, de un 0, 0, 0, 0, 0 a una secuencia ya específica o preestablecida. ¿Sí? Entonces, obviamente, esta detección de secuencia tiene que realizarse tanto en el transmisor como en el receptor, ¿no es cierto? Para después en el receptor otra vez detectar la secuencia que se cambió para generar esta oscilación y cambiarle nuevamente al 0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? El problema en esto es que obviamente se puede llegar a tener ciertas consideraciones que, bueno, ya lo vamos a ver justamente ahorita en términos de las propiedades, ¿no? Cuando se consideran ciertas palabras que se dejan para hacer una acción determinada, ¿sí? Pero bueno, estas son algunas formas en las cuales se puede tratar de evitar la desincronización, ¿sí? Entonces, esta es una de las propiedades esperadas. Unos códigos serán más vulnerables a la desincronización, otros serán menos vulnerables, ¿sí? Ahora, otra es la baja probabilidad de error de bit, ¿sí? Una baja ver, ¿sí? Porque básicamente la ver es la probabilidad de error de bit o la tasa de errores de bit. Nos representa básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, como les decía, los receptores son los que básicamente se diseñan para poder diferenciar o discriminar cada uno de los datos si es que es un 1 o un 0, ¿no? Entonces, eso tiene que ver más o menos con lo que les había mencionado, ¿no? La diferencia entre la polar y la unipolar, ¿sí? Porque en la unipolar yo solo tengo un rango dinámico de separación entre los valores de 0 hasta A, pero en la polar yo ya tengo un rango de A y menos A, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya al final del semestre, cuando analicemos los rendimientos frente al ruido, tanto de las señales moduladas como de estas señales que todavía siguen siendo banda base, vamos a ver que la que tiene una mejor ver, por ejemplo, es la polar respecto al resto, ¿no? ¿Por qué? Justamente por esta condición del rango dinámico que se puede lograr alcanzar, ¿sí? Entonces, si se quisiera esa misma ver que se obtendría en una señal polar y se quiere tener esa misma ver en una señal unipolar, se tiene que incrementar al doble, en otras palabras, el voltaje de alimentación, ¿no? Ahí se tendría más o menos ese rango dinámico, pero eso obviamente ya está, básicamente está incrementando los costos de consumos energéticos en la transmisión de la señal, al doble básicamente, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser analizado, ¿sí? Otro es generar un espectro adecuado para el canal, ¿sí? Un espectro adecuado, ¿sí? Un espectro adecuado para el canal. Entonces, como les decía, ¿no? Hay canales que depende de su implementación, de su diseño, pueden soportar únicamente señales oscilatorias, ¿no? Un conjunto de señales oscilatorias o un ancho de banda de señales oscilatorias. Pero como ya vamos a ver, en algunos de estos códigos de línea, el canal también tiene que estar acoplado o tiene que soportar componentes de DC, ¿sí? Es decir, componentes continuas, o bueno, más bien dicho, sí, de ondas constantes, ¿sí? O de señales constantes que pueden llegar a generarse a causa de algunas secuencias de datos, ¿no? Entonces, muchas veces el espectro justamente tiene que estar adecuado a el canal, ¿no? Entonces, de pronto, si el canal no soporta componentes de DC, yo no puedo enviarle por ahí una señal con no retorno a cero, principalmente, ¿no? Entonces, yo de ley necesitaría ahí mandar una señal Manchester o una señal polar con retorno a cero, ¿sí? Porque de esa forma nosotros garantizamos que justamente el canal pueda soportar cualquier secuencia de datos correspondientes, ¿sí? De ahí nosotros también, otra de las características también tiene que ser el ancho de banda. Ya lo analizamos, ¿no? El ancho de banda se analiza en función principalmente de la diferenciación entre códigos con no retorno a cero y con retorno a cero. Los códigos con no retorno a cero principalmente son los que tendrán un ancho de banda menor. Los códigos con retorno a cero tendrán un ancho de banda superior. Esto a diferencia de la codificación bipolar, que ya vamos a ver cuando demostremos cada uno de sus espectros, que en cada uno de los dos casos van a tener el mismo ancho de banda, ¿sí? Otra es la capacidad, ¿sí? La capacidad de detección de errores, ¿sí? La capacidad de detección de errores.
Esto, como les decía, puede llegarse a observar principalmente en la codificación bipolar. Ya les había comentado eso, ¿no? Si es que nosotros tenemos una violación de la regla, es decir, tengo dos datos muestreados seguidos positivos o dos datos muestreados seguidos negativos, entonces eso ya me implica que uno de los dos tiene un error en el bit. ¿Sí? Entonces eso justamente puede ser analizado e incluso llegado a corregir. ¿Sí? Entonces es esa posible capacidad que deberían tener estos códigos de línea. Y la última propiedad es la transparencia. ¿Sí? La transparencia. Esto implica que los códigos correspondientes, los códigos de línea, deben estar diseñados de tal forma que toda la secuencia de datos tenga que ser recibida de una forma transparente y fiel. ¿A qué se refiere este concepto de transparencia? Que, por ejemplo, no puede llegar a ser asignado una cadena de datos correspondiente que puede llegar a ser posible en la transmisión, no puede ser asignada a que cumpla un proceso diferente al de solamente la información. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Es posible, por ejemplo, que se asigne una cadena específica, una secuencia específica de información para que, por dar un ejemplo, ¿no? Todos los datos que vienen a continuación vayan a ser impresos en una impresora correspondiente, ¿no? Entonces, puede darse el caso que es una secuencia de control, ¿sí? Pero puede llegar a ocurrir que justamente esa secuencia de control puede tranquilamente ser generada en los datos de información. Entonces, ¿qué es lo que pasa si la secuencia se generó en los datos de información y no es precisamente una secuencia de control, sino forma parte de la información? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar dos cosas. La una es que los datos se van a perder porque el receptor, en vez de recibir la información correspondiente, va a interpretarla como que no es información, sino es una orden, un control, y tiene que enviar a hacer ese control o esa acción, es decir, en este caso, imprimir los siguientes datos, ¿sí? Entonces, ahí va a pasar dos cosas, ¿no? Una, que se va a perder la información, ¿sí? Y otra, que se va a enviar a hacer una acción indebida, que no necesariamente tenía que ocurrir, ¿no? Y eso es porque justamente se permitió que una secuencia de datos que posiblemente o que tranquilamente se puede generar en la información se destina para una acción de control específica, ¿sí? Entonces, esa ya es una violación a la propiedad de transparencia correspondiente, ¿sí? Entonces, más o menos a eso se refiere esta característica, ¿sí? ¿Estamos? Ok, eso es entonces con respecto a cada una de las propiedades. Ahora sí, vamos a ir analizando el comportamiento espectral, ¿sí?, de cada uno de estos códigos de línea, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Determinar, por ejemplo, el comportamiento espectral, el término de consumo energético que puede llegar a generar cada uno de estos códigos de línea, ¿no? Es decir, justamente vamos a determinar una potencia normalizada correspondiente para cada uno de estos códigos de línea y vamos a observar, para generar esa misma potencia, cada uno de estos códigos de línea, qué amplitud o qué intensidad necesita generar, ¿sí? O de qué amplitud necesita estar alimentado, ¿no? Para poder generar la misma cantidad de potencia, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a analizar. Vamos a cambiar de página para poder ir analizando cada una de estas consideraciones, ¿sí? Ok, vamos a analizar entonces el espectro de potencia a partir del análisis de la densidad espectral de potencia, ¿no? La densidad espectral de potencia ustedes ya la conocen, ustedes ya la han calculado, ¿sí? Saben cuáles son las expresiones principales, pero bueno, de todas formas vamos a ir analizándolas también aquí, algunas componentes correspondientes, ¿sí? Bueno, primeramente vamos a asumir que nosotros tenemos una señal correspondiente, ¿sí? Una señal cualquiera, una secuencia de datos correspondiente. Esta secuencia de datos puede ser caracterizada de forma determinística o de forma aleatoria, ¿sí? Entonces, igual ustedes también saben, ustedes conocen que la densidad espectral de potencia se caracteriza de forma distinta cuando la señal es determinística y cuando es aleatoria. Cuando es determinística, ¿no es cierto?, es más sencillo porque ya básicamente ya nosotros tenemos una secuencia preestablecida de datos o una secuencia preestablecida de información, ¿no es cierto? Es decir, yo ya puedo saber que mi señal está compuesta por 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, etcétera, ¿no? Es decir, ya son datos
establecidos. Pero por lo general, en un sistema de comunicaciones donde ya tenemos una secuencia muy grande de datos, una secuencia muy grande de información, nosotros podríamos asumir que la ocurrencia de valores unos y ceros binarios ocurren de una forma prácticamente aleatoria, ¿sí? Entonces, en este caso, hay que analizar el espectro electromagnético de una forma estocástica, ¿sí? Hay que darle a estas condiciones un punto de vista estadístico, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que nosotros vamos a utilizar para poder justamente analizar estas densidades espectrales de potencia, ¿sí? Entonces, vamos a asumir, ¿no es cierto?, que la señal correspondiente, que la secuencia de datos van a generar una señal correspondiente que se va a denominar SDT, ¿sí? Y esta función correspondiente nosotros incluso ya lo analizamos anteriormente mediante la sumatoria, ¿sí?, de cada uno de los datos existentes que podemos considerar desde menos infinito hasta infinito de A sub n, ¿no es cierto?, donde A sub n me representa los valores de los datos digitales, ¿no? Aquí recordemos que nosotros habíamos generalizado esta expresión no solamente para datos digitales binarios, sino para datos digitales multinivel. Entonces, los valores de A sub n me generarán cada uno de los valores de los símbolos, ¿sí? Si son símbolos binarios, puede ser el valor correspondiente de amplitud entre 0 y A, por ejemplo, o entre el valor que nos interese, pero si son símbolos ya podrá tener cualquiera de los multiniveles posibles, ¿sí? Y esto multiplicado por la forma de onda que se utilice, ¿no? Entonces, esta forma de onda puede ser un pulso rectangular de una duración de TS, que es el tiempo de símbolo, o un pulso rectangular de la mitad de ese tiempo, o una función SA de todo el tiempo de símbolo, o una función SA de la mitad del tiempo de símbolo, ¿sí? Dependiendo del código de línea que se utilice, ¿no? Y esta función generadora, ¿no es cierto?, va a estar desplazada obviamente en cada uno de los tiempos correspondientes, es decir, va a estar en T menos NTS, ¿sí? Ojo que le estamos poniendo TS para generalizar esta expresión, porque como les dije, el día de hoy estamos abarcando o analizando los códigos de línea binario, pero la próxima clase vamos a abarcar los códigos de línea multinivel también, ¿sí? Entonces, esta expresión es la que nos va a permitir justamente generalizar cada una de estas condiciones, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, bueno, en la señal binaria correspondiente, ahí sí podríamos asumir que T sub S es igual a T sub B, pero eso ya lo vamos a manejar más adelante, ¿no? Por lo pronto nos vamos a generalizar con esta señal correspondiente, ¿sí? Entonces, primero lo que vamos a asumir es que el pulso o la forma de onda que vamos a utilizar es un pulso rectangular, pero como ya les digo, ¿no? Y eso tendrán en cuenta porque se puede generar una señal, un código de línea correspondiente, no solo con pulsos rectangulares, sino con funciones SA, tal y como ustedes debieron haber realizado la práctica de la clase anterior a la prueba, ¿sí? Entonces, en el caso de que nosotros asumamos un pulso rectangular en una codificación con no retorno a cero, donde el ancho de pulso básicamente es un tiempo debido, un tiempo de símbolo, dependiendo de cómo nosotros lo analicemos, vamos a asumir que la forma de onda generadora F sub t va a ser justamente un pulso rectangular, ¿sí? Un pulso rectangular con un ancho de T sub B, ¿sí? Asumiendo nuevamente en este caso que T sub B es igual a T sub S para señalización binaria, ¿sí? Para señalización binaria. Entonces, los valores de A sub n, en este caso, van a depender, como les decía, de cada uno de los códigos de línea. Por ejemplo, en el código unipolar, los valores de A sub n pueden ser o 0 o A, pero en el código polar, los valores de A sub n pueden ser A y menos A. Y en el código bipolar, los valores de A sub n pueden ser A, menos A y 0, ¿sí? Entonces, de esa forma es como se visualiza este enfoque, ¿no? Entonces, en función de esto, bueno, aquí ya les voy a poner directamente la función de la densidad espectral de potencia para estos códigos de línea en general, pero esto ya lo vamos a demostrar un poco más adelante, bueno, al final del semestre, cuando analicemos el último capítulo y determinemos justamente el análisis del rendimiento frente al ruido, ¿sí? Entonces, la expresión que vamos a utilizar para caracterizar la densidad espectral de potencia de cada uno de los diferentes códigos de línea es esta de aquí, ¿sí?
que es igual a la transformada de Fourier, ¿no es cierto? A la transformada de Fourier de la forma de onda generadora, el módulo de la transformada de Fourier elevado al cuadrado, dividido para t sub s, ¿sí? Y esto que multiplica a la sumatoria, ¿sí? Desde k igual a menos infinito, a infinito, k es una posición de cada uno de los elementos a lo largo de toda la palabra de información, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Entonces, esta sumatoria es la sumatoria de las funciones de autocorrelación, ¿sí? De la función de autocorrelación de datos. Diferenciemos eso, ¿no? Recuerden que en la materia de análisis de señales, sí, creo que en esa materia ustedes debieron haber recibido eso, ¿no? Tanto la función de autocorrelación de una señal como la autocorrelación de datos cuando se tiene básicamente datos discretos o datos digitales, ¿sí? Son cosas distintas, ¿no? Entonces, en este caso, la que nosotros vamos a utilizar es la autocorrelación de datos evaluado en un factor K, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver a qué se refiere eso, ¿no? Y esto multiplicado por la función exponencial elevado a la J 2K, ¿sí? Pi por F por T sub S, ¿sí? Esta es la función correspondiente que nosotros vamos a generar, ¿sí? Esta es la función de la densidad espectral de potencia, ¿no? Entonces, esta autocorrelación de datos, ¿sí? Principalmente depende del comportamiento estadístico de los datos, ¿sí? Depende del comportamiento estadístico de los datos, ¿no? Entonces, aquí se van a determinar justamente las probabilidades de ocurrencia de combinaciones de datos, porque eso es en general lo que nos representa la autocorrelación, ¿sí? Si nosotros establecemos la expresión matemática de la autocorrelación, sabemos que en general es igual a ¿qué? A la sumatoria desde i es igual a 1 hasta I mayúscula, donde I mayúscula me representa la cantidad de posibles combinaciones que yo voy a tener entre datos. Por eso es que justamente esto nos da eso, ¿no? Ese comportamiento estadístico de ocurrencia de datos, ¿no? Es decir, que en tal posición esté un 1 binario y en tal posición esté un 0 binario. ¿Qué probabilidades hay? A eso se refiere, ¿no? Entonces, por eso es que aquí se da la función de autocorrelación de datos entre el producto de cada una de las combinaciones, por ejemplo, de la ubicación enésima respecto a la ubicación n más késima, ¿sí? Entonces, esto más o menos para que nosotros podamos ir analizando, ¿no es cierto? Se tiene que determinar en función de toda la palabra. Supongamos que yo tenga aquí una palabra digital, ¿sí? Un bit, un bit, un bit, un bit, un bit, ¿sí? Entonces, obviamente aquí nosotros vamos a considerar que el dato enésimo, ¿no es cierto? Supongamos que yo considero que este es mi dato enésimo, ¿sí? Y ojo, que el valor correspondiente con el que yo lo voy a comparar, ¿no es cierto? Porque este valor A sub n es un valor digital binario, ¿no? Es decir, yo voy a tener o un 0, o un A, o un menos A. Cualquiera de los valores puede contener este valor de A sub n. Y ese le voy a correlacionar, ¿sí? Con un valor correspondiente en otra posición, dependiendo de K. K sabemos que va desde menos infinito a más infinito, es decir, el valor de n más K puede venir por acá, 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 acá también, ¿no es cierto? Acá, y entre todos estos se va haciendo el análisis, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿cuál es la probabilidad? Supongamos de que si es que este es un valor de más A, ¿sí? Este sea o 0 o sea más A, ¿sí? O si es que este es un valor de 0, ¿cuál es la probabilidad de que este sea 0 o sea más A? ¿Sí? Algo así, ¿no? Entonces, este de aquí es el AN y este de acá será el AN más K, ¿sí? Obviamente, si es que K cambia, ¿no es cierto? Va a irse desplazando entre una posición, otra posición y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que me representa, ¿no? Entonces, el valor de I mayúscula me representa la cantidad de posibles combinaciones, ¿no? Por ejemplo, para este caso, yo puedo combinar el A con el 0 y el A con el A. Y el 0 con el 0 y el 0 con el A. Esa es la cantidad completa de posibles combinaciones, ¿no? Entonces, este producto me va a dar justamente esa multiplicación, ¿sí? Y además, esto también se multiplica, bueno, este es el producto iésimo, ¿no es cierto? Porque aquí vamos a tener cada una de las posibles combinaciones, ¿sí? Multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de ese producto, ¿sí? Aquí nosotros vamos a asumir algunas consideraciones.
Primero vamos a asumir que los ceros y unos binarios son igualmente probables, ¿sí? Es decir, que hay una igual ocurrencia o una igual probabilidad de ocurrencia entre un 0 y un 1 binario, ¿sí? Y que los datos son completamente independientes, ¿sí? Que son independientes, es decir, que cada uno de los datos no es que depende de los datos anteriores ni nada, ¿no? Es decir, es una palabra completamente fiel, una palabra transparente, ¿sí? ¿Cuándo deja de ocurrir esa situación? Cuando de pronto por ahí se insertó una especie de codificación de canal, ¿sí? Porque ya vamos a ver ya más adelante que la codificación de canal inserta bits adicionales que pueden depender de los bits anteriores, ¿sí? Tanto de los bits actuales como de los anteriores, pero ahí sí ya algunos bits dejan de tener una cierta independencia, ¿sí? Pero para este caso nosotros vamos a asumir esa independencia y esa aleatoriedad en los datos, ¿no? Y esa probabilidad igualitaria de ocurrencia, ¿sí? Entonces, en otras palabras, si nosotros tenemos una probabilidad de ocurrencia igualitaria para ceros y unos, la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los posibles productos de los datos o de los símbolos correspondientes también va a ser igualitaria. Entonces, supongamos, si nosotros tuviéramos 4 posibles productos o 4 posibles combinaciones, hablemoslo de esa forma, la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas combinaciones va a ser igual. En este caso debería ser igual a 1/4, si yo tuviera 4 posibles probabilidades, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a tener que tanto la ecuación de la densidad espectral de potencia como la función de autocorrelación son necesarias justamente para poder determinar este espectro correspondiente, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones las vamos a aplicar en cada uno de los diferentes códigos de línea que ya analizamos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta de dos cosas, ¿sí? Que el espectro principalmente va a depender de dos cosas fundamentales. Una, de la forma de onda que se utilice, porque obviamente dependiendo de la forma de onda que se utilice, yo voy a tener aquí esta transformada de Fourier, ¿sí? Y obviamente del ancho de banda que genere la forma de onda, pues ese ancho de banda va a incidir directamente en la densidad espectral de potencia, ¿no? Entonces vamos a depender de este parámetro. ¿Y de qué más también depende el ancho de banda? Pues también va a depender del comportamiento estadístico de los datos a través de la función de autocorrelación de datos, ¿sí? Entonces, de estas dos componentes depende principalmente nuestro ancho de banda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, suponiendo, ¿no?, que nosotros aquí teníamos esta f de t, ¿sí? Ojo, esta f de t es válida para pulsos rectangulares en códigos de línea con no retorno a cero, porque ahí el pulso correspondiente tiene un ancho de TB, ¿sí? Esto incluso pongámosle de esta forma, les voy a borrar esto de aquí para poder escribir acá al lado. Esta de aquí es válida para códigos con no retorno a cero. En códigos con retorno a cero, el f de t sería igual a ¿qué? Igual a un pulso rectangular, pero en este caso el ancho sería igual a TB medios, ¿sí? El ancho sería igual a TB medios. Eso nada más. Entonces, eso obviamente también va a provocar un cambio o una variación en la transformada de Fourier. Es decir, en el caso de una señal NRZ, la transformada de Fourier de la forma de onda generadora va a ser igual a ¿qué? Tengo un pulso rectangular. La transformada de Fourier de un pulso rectangular es una señal SA, ¿no es cierto? Es una señal SA. Entonces, aquí lo que nosotros tendríamos sería igual a ¿qué? A T sub B, ¿no es cierto? A T sub B por la función SA de pi por F por T sub B, ¿sí? Esta sería la función SA, ¿sí? Mientras que en el de retorno a cero, la transformada de Fourier sería lo mismo, pero ahora el pulso rectangular tiene un ancho de TB medios. Entonces, esto sería igual a TB medios, ¿no es cierto? Por la función SA de pi por F por T sub B sobre 2. ¿Sí? Esto es en esencia lo que cambiaría en el un caso y en el otro caso, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí nosotros ya vamos a tener una cierta consideración a causa del TB, ¿no es cierto? Del TB y del TB medios, que la una, solamente analizando cada una de estas funciones, ¿sí? Ambas me representan una función SA, ¿no es cierto? Es decir, algo como esto. Ya, por dar un ejemplo.
Pero la una correspondiente me genera un cruce por cero, el primer cruce por cero en R, ¿no es cierto? Porque cuando F, la frecuencia, sea igual a R, ¿sí? Y R es igual a 1 sobre TB, ¿no es cierto? Entonces aquí la función SA va a ser igual a ¿qué? A SA de pi. Y eso es donde me representa un cruce por cero, ¿sí? Pero en el segundo caso, esto es para la no retorno a cero, ¿sí? Pero en el segundo caso, ¿cuándo voy a tener yo el cruce por cero? Cuando la frecuencia, en este caso, sea igual a 2R. Porque cuando F sea igual a 2R, ahí voy a tener el 2 con el 2 se va, y el R, que es igual a 1 sobre TB, se va, y ahí voy a tener igual el SA de pi, ¿no es cierto? Entonces el cruce por cero va a ocurrir en 2R. Esto para una con retorno a cero, ¿sí? Estamos, sobre todo cuando se analiza solamente el espectro de la forma de onda generadora. Entonces solamente aquí ya observamos una variación en los anchos de banda de la forma de onda generadora, y esto obviamente incidirá directamente en la densidad espectral de potencia, ¿sí? ¿Estamos? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí de pronto antes de ya ahora sí ir analizando caso por caso cada uno de los códigos de línea tal vez? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto, ¿no? Entonces, bueno, veamos que hemos tratado de ir analizando esto de la forma más sencilla, ¿no? Para que se vaya entendiendo y no vayamos teniendo después problema en el análisis individual o independiente de cada uno de estos casos, ¿sí? Ok, vamos a comenzar entonces con, permítanme un momentito, por favor, unos segunditos. Ya, disculpen. Entonces, vamos a comenzar con la señalización. Yo creo que aquí sí tenemos espacio. Sí, esperemos que tengamos el espacio. Sí, vamos a comenzar con la señalización unipolar con no retorno a cero. ¿Sí? Con la señalización unipolar con no retorno a cero. Primero, aquí ya tenemos, ¿no es cierto? Ya obtuvimos la transformada de Fourier del pulso o de la forma de onda generadora. Es esta la que nosotros vamos a obtener. ¿Qué es lo que nos falta sacar? Lo que nos falta sacar es, en este caso, la función o la autocorrelación de los datos, en este caso, ¿no? Es decir, el R de K, ¿sí? En este caso, vamos a ver que para cada uno de los diferentes códigos de línea, tenemos que hacer la diferenciación correspondiente para cuando K es igual a 0 y para cuando K es diferente de 0, ¿no? Es decir que cuando K es igual a 0, ¿sí? Si reemplazamos en esta ecuación, la función que nosotros vamos a obtener va a ser de AN con AN, ¿no? Es decir, de la señal, el valor correspondiente, ¿no es cierto?, del símbolo, con ese mismo, porque K es igual a 0, ¿no? Ya dijimos que aquí básicamente se va a ir, el término N más K, decimos, se va a ir desplazando a lo largo de todita la palabra digital, y en algún punto, obviamente, cuando K valga 0, va a ser el mismo valor correspondiente de nuestro símbolo, ¿sí? Entonces, aquí, cuando hablamos de las posibles combinaciones, vamos a poner eso incluso, ¿no? Vamos a poner que R de 0, ¿no es cierto?, cuando K es igual a 0, va a tener dos posibles combinaciones, ¿no? Es decir, cuando el valor del símbolo sea un 0 binario y cuando el valor del símbolo sea un 1 binario. ¿Por qué voy a tener solo dos combinaciones? Porque vamos a autocorrelacionar a ese término consigo mismo, ¿sí? Entonces aquí básicamente yo voy a tener la sumatoria de los dos términos, ¿no? Podríamos ponerle en términos generales que vamos a ir desde I es igual a 1 hasta 2, ¿sí? Y vamos a tener cada una de las correspondientes, ¿no? Es decir, voy a tener A sub n por A sub n, ¿no? Entonces, en el caso de la señalización unipolar, ¿sí? A sub n puede valer o 0 o A. Y como voy a tener solamente dos posibles combinaciones, ¿sí? 0 por 0 y A por A, la probabilidad va a ser, en este caso de ley, 1 medio. ¿Sí? De ley va a ser 1 medio porque tengo solamente las dos probabilidades y las dos son igualmente probables, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Primero, como les decía, ¿no? Cuando tenemos un 1 binario, el valor del símbolo va a ser A, ¿no es cierto? Y vamos a tener A al cuadrado, ¿no es cierto?, sobre 2, ¿no? Que me representa la probabilidad. Y más, el otro va a ser 0. 0 por 0 va a ser 0 sobre 2.
¿no? Entonces, esto en definitiva nos da un valor de a cuadrado sobre 2. ¿Cuándo? Cuando k es igual a 0. ¿Sí? Cuando k es igual a 0. Recordemos que la expresión nos dice que esta es, aquí tenemos que hacer la sumatoria cuando k va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Entonces recién de todos los posibles valores de k hemos encontrado uno solo, cuando k es igual a 0. Vamos a ver qué pasa en el resto de posibilidades. ¿Sí? Ahora, cuando k es diferente de 0, vamos a tener r de k. ¿Sí? Y r de k, en este caso, ¿qué es lo que nos va a dar? Igual, aquí vamos a tener, ahora sí, 4 diferentes posibilidades, ¿no es cierto? Vamos a tener 4 diferentes posibilidades. Incluso ya vamos a poner directamente las posibilidades porque ya sabemos, ¿no? En el caso anterior nada más hicimos un poquito más detallado para tener como ejemplo, pero ahora ya sabemos cómo se hace, ¿no? Entonces vamos a tener 4 posibilidades de combinación. ¿Cuáles son esas posibilidades? Cuando el valor de A se relaciona o se correlaciona con otro valor de A, ¿sí? Más, ¿no es cierto? Porque es una sumatoria, cuando el valor de A, en cambio, se correlaciona con 0, ¿sí? Más cuando el valor ahora de 0 se correlaciona con A, y más cuando el valor de 0 se correlaciona con el 0, ¿sí? Como tengo 4 posibilidades, la probabilidad de ocurrencia de cada probabilidad es 1/4, ¿sí? Es 1/4. Entonces, en este caso, el A por 0 es 0, 0 por A es 0 y 0 por 0 es 0. El único que me queda es el A por A, que sería A cuadrado, y vamos a tener aquí A cuadrado sobre 4. ¿Sí? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos, ¿no? Entonces, la función de autocorrelación va a ser igual a, cuando k es igual a 0, voy a tener A cuadrado sobre 2, y cuando k es diferente de 0, voy a tener A cuadrado sobre 4. Entonces, si nosotros analizamos en esta ecuación de acá, aquí voy a tener toda esa secuencia de valores, ¿no es cierto? Es decir, cuando k es de menos 10, por ejemplo, voy a tener a cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? Por e a la j, 2 por 10, por pi, por f, por t sub s, ¿sí? Cuando k, y así para cada uno de los valores. Solamente cuando k sea igual a 0, ahí voy a tener a cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y multiplicado por e a la j2, 0 por pi por e, es decir, el exponencial se hará 1, solamente voy a tener un a cuadrado sobre 2. En otras palabras, ahí se va armando toda esta sumatoria, ¿sí? Entonces, en otras palabras, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener para aclarar un poquito esto, ahora sí voy a poner la función de la densidad espectral de potencia de la señal, ¿sí? Va a ser igual a que vamos ahora sí a ir reemplazando cada uno de los términos, ¿no? Me dice que es la transformada de Fourier de la forma de onda generadora, elevado al cuadrado, el módulo elevado al cuadrado, ¿no? Como esto es puramente real, no importa, ¿no? Es esta misma elevado al cuadrado. Entonces va a ser tb al cuadrado por la función sa al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces voy a tener t sub b al cuadrado por la función sa cuadrado de pi por f por t sub b, ¿cierto? Y esto dividido, vamos a seguir analizando, dividido para t sub s, ¿no? T sub s en este caso es igual a t sub b, le puedo poner de esta forma, ¿sí? Aquí igualmente, ¿no? Si yo quisiera de una vez ya le voy eliminando, ¿sí? Esto se va y este se simplifica, ya. Y todo esto que multiplica a esta función de autocorrelación, ¿no? Entonces aquí es donde les voy a hacer esa explicación primordial, ¿no? Entonces aquí vamos a multiplicar, les voy a reemplazar ya toda esa sumatoria, ¿no? Entonces aquí viene desde menos infinito, ¿no? Entonces vendrá sumatoria, 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 ¿sí? Y más, ¿no es cierto? Voy a seguir haciendo la sumatoria, voy a coger algunos términos solamente para ejemplificar y de ahí vamos a asumir, ¿no es cierto? Que es una sumatoria infinita, ¿ya? Vamos a asumir desde el término de k igual a menos 2 hasta el término de más 2. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Justamente lo que les decía. Entonces, cuando k es igual a menos 2, yo voy a tener el valor de autocorrelación, que es igual a cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos acá? Que será a cuadrado sobre 4 por la exponencial, ¿no es cierto? Y la exponencial vamos a reemplazar el valor de k por menos 2, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener e a la menos j 4 pi por fts, en otras palabras, ¿no es cierto? ¿Sí? E a la menos j 4 pi por f por t sub s, ¿sí? Más, ¿no es cierto?
a cuadrado sobre 4 también, porque ahora k es igual a menos 1, y vamos a tener por e a la menos j 2pi por f por t sub s, ¿sí? Eso era cuando k es igual a menos 1. Cuando k es igual a 0, ¿qué vamos a tener? Le vamos a poner acá abajo. Más, cuando k es igual a 0, voy a tener solamente a cuadrado sobre 2, nada más, ¿no es cierto? Porque el exponencial se hace 1. Más, cuando k es igual a 1, vamos a tener lo mismo, ¿no es cierto? A cuadrado sobre 4 por e a la más, ¿no es cierto? En este caso, j 2pi por f por t sub s, ¿sí? Y más a cuadrado sobre 4 por e a la j 4 pi por f por t sub s. Y así sucesivamente la sumatoria se nos va de largo, ¿no es cierto? Y así más para cada uno de esos, ¿sí? Entonces, aquí es la parte donde quiero que vayamos analizando cada uno de estos términos, ¿sí? Cada uno de estos términos. Aquí vamos a hacer una pequeña situación. ¿Qué es lo que pasa, no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si yo a este a al cuadrado sobre 2 le separo en 2? ¿Sí? Es decir, si es que este de aquí no le pongo directamente a cuadrado sobre 2, sino le pongo más a cuadrado sobre 4 y más a cuadrado sobre 4, ¿sí? La sumatoria de eso nos va a seguir dando el a cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? La sumatoria de esos dos términos, es lo mismo, ¿sí? Pero si yo tomo todos estos, todito lo que está en el paréntesis, porque a la final de cuentas, estos dos términos no dependen de k, ¿no es cierto? Porque son constantes, ¿no? Entonces, incluso yo le podría al uno de estos términos sacar fuera de la sumatoria y solamente que el otro forme parte de la sumatoria, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Sí? Vamos a poner en otra página. Y aquí vamos a tener que la densidad espectral de potencia, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Bueno, ya el T sub B ya le vamos a ignorar y vamos a tener solamente el T sub B por la función sa cuadrado de pi por f por T sub B, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto que multiplica, ¿no es cierto? Entonces aquí está lo que yo les había mencionado. Le vamos a poner el a al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Y más, en este caso, la sumatoria correspondiente que nosotros teníamos, vamos a sacarle el factor común también a cuadrado sobre 2, ¿sí? Y esto multiplicado, ahora sí, únicamente por la sumatoria de los exponenciales, es decir, k desde k menos infinito hasta infinito de e a la j 2pi por k por f por t sub b. O T sub S, cualquiera de los dos, en este caso es válido. ¿Por qué hicimos esto? De pronto, si nos quedó un poco no tan claro, vamos a volver a la ecuación anterior. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? A la final de cuentas, en cada uno de todos estos, ¿no es cierto? Tenemos como coeficiente, podríamos decir, en todita la sumatoria, a cuadrado sobre 4, a cuadrado sobre 4, a cuadrado sobre... En toditos, ¿no es cierto? Y lo único que va cambiando es el exponencial. Sería, ¿no es cierto? E a la menos 6 j pi por f t sub s, e a la menos j 4 pi por f por t sub s, e a la menos j, y así sucesivamente. Y el otro va a ser e a la menos j 0, que sería e a la 0, 1, ¿no? Y eso me representaría este término de acá. Entonces, toditos esos, si yo saco factor común a cuadrado sobre 4, nos va a dar o nos va a representar una única sumatoria, ¿sí? Todos esos nos va a representar una única sumatoria. Y este de acá va a quedar fuera de la sumatoria, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en esencia lo que nos representa esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Ay, pero no es a cuadrado sobre 2, perdón. Aquí me he equivocado, ¿sí? Es a cuadrado sobre 4, ¿sí? A cuadrado sobre 4 y a cuadrado sobre 4, ¿sí? Entonces, esa va a ser la expresión que nosotros tenemos. E incluso, ya todo ese valor de a cuadrado sobre 4 podríamos sacarle un factor común afuera de todo esto, ¿no es cierto? Y lo que tendríamos es que la densidad espectral de potencia para el código unipolar con no retorno a cero va a ser igual a cuadrado, ¿no es cierto? Por t sub b sobre 4 por la función sa al cuadrado de pi por f por t sub b, ¿sí? Y esto que multiplica a 1 más
la sumatoria, desde k igual a menos infinito hasta infinito, de e a la j, 2pi por k por f por t sub b. ¿Sí? Esa sería la expresión que nos interesa. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de ahí básicamente sale esta expresión. ¿Ok? Ahora, por propiedades, ¿sí? Por propiedades, cuando nosotros tenemos esta expresión o esta sumatoria de exponenciales, eso matemáticamente nos representa una sumatoria de deltas de Dirac, ¿sí? E incluso como el valor referencial que nosotros tenemos dentro de esta sumatoria exponencial es t sub b, el valor de 1 sobre t sub b se convertiría en la amplitud de cada una de estas deltas de Dirac, ¿sí? Entonces, en otras palabras, realizando la conversión correspondiente, aplicando la propiedad que les había mencionado, vamos a tener a cuadrado por t sub b sobre 4 por la función sa al cuadrado de pi por f por t sub b, que multiplica a 1 más, aquí esto me representa 1 sobre t sub b, ¿sí? 1 sobre t sub b de la sumatoria, ¿sí? La sumatoria aquí vamos a cambiar de índice, desde menos infinito hasta infinito, de la función delta de Dirac de f menos n sobre t sub b, n sobre t sub b. O, en otras palabras, más bien pongámosle así, porque esto sería lo mismo, menos n, 1 sobre t sub b es r, ¿no es cierto? Entonces esto más bien sería menos n por r, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces esto implica, obviamente esto implica que va a haber un delta de Dirac cada r, ¿no es cierto? En r, en 2r, en 3r y así sucesivamente, ¿no? Ahora, observemos esto, ¿no? Observemos que aquí nosotros estamos realizando el producto de estas dos señales, ¿sí? Básicamente de la función sa y del tren de deltas de Dirac, ¿sí? Ahora, analicemos una cosa en particular, una cosa principal. La función sa, como ya habíamos mencionado, y claro, es una función sa al cuadrado, entonces como ya es al cuadrado, ya no va a tener valores negativos, pero los cruces por cero igual van a ocurrir en el mismo lugar, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener la función sa de esta forma, y de esta forma, y de esta forma, y así sucesivamente, ¿no? La función sa, ¿dónde va a tener los cruces por cero? ¿Sí? Cuando f, ya dijimos, ¿no? Cuando f sea igual a r, voy a tener el primer cruce por cero, porque ahí voy a tener la función sa de pi. Cuando f sea igual a 2r, ¿sí? Voy a tener el segundo cruce por cero, porque ahí voy a tener la función sa de 2r, de 3r, y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto va a ocurrir en r, en 2r, en 3r, y así sucesivamente, ¿sí? Pero aparte, esta función sa, nosotros le estamos multiplicando por esta sucesión de deltas de Dirac, ¿sí o no? Le estamos multiplicando por toda esta sucesión de deltas de Dirac. Entonces, estos deltas de Dirac van a ocurrir, como ya dijimos, cada R. En R, bueno, va a ocurrir en 0, en R, en 2R, en 3R y así sucesivamente. Entonces, aquí va a ocurrir un delta de Dirac en 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí va a ocurrir otro delta de Dirac, aquí va a ocurrir otro delta de Dirac y así sucesivamente. Pero cuando nosotros multipliquemos estos deltas de Dirac por 0, pues los deltas de Dirac se anulan. Este delta de Dirac por 0 se anula, este delta de Dirac por 0 se anula y básicamente no van a existir esos deltas de Dirac. El único delta de Dirac que realmente existirá es el que está centrado en la frecuencia f igual a 0, es decir, en la componente de dc, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si nosotros eliminamos o ya asumimos que todos los otros deltas de Dirac desaparecen, vamos a tener que la densidad espectral de potencia únicamente en este caso va a ser igual a ¿qué? A cuadrado por t sub b sobre 4, que multiplica la función sa al cuadrado, ¿sí? De pi por f por t sub b, que multiplica a 1 más, en este caso sería 1 sobre t sub b del delta de Dirac de f. Nada más, ¿no es cierto? Porque los otros dentro de la sumatoria desaparecen. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces aquí ya podríamos decir que esto no va a existir, que esto no va a existir y que esto tampoco va a existir. Simplemente lo que va a existir va a ser la función sa con cruce por 0 en R, ¿sí? Y el delta de Dirac en 0.
nada más, ¿no? Entonces ahí nosotros primero ya observamos, ¿no? Que el ancho de banda, ¿sí? El ancho de banda de este código de línea va a ser de R, ¿sí? El ancho de banda de este código de línea va a ser de R. Y que este código de línea va a necesitar un acoplamiento en DC. Primeramente porque yo tengo componentes que son, tengo componentes que son significativas en torno a una frecuencia igual a 0 y aparte también tengo una componente específica en DC, ¿sí? Eso, bueno, por un lado es contraproducente porque nos indica que necesitamos un canal con un acoplamiento ADC. Pero por otro lado, vamos a ver que de pronto puede ser útil, ¿sí? Esta existencia de estos tonos, ¿sí? En algunas condiciones, para poder establecer en función de eso una detección de la señal, por ejemplo, mediante solamente un detector de envolvente. Recordemos que si nosotros queremos demodular una señal con un detector de envolvente, necesitamos la presencia de una portadora piloto. Bueno, en este caso esta es una señal banda base, pero si esta señal después se modula, todo esto se va a trasladar a la frecuencia portadora y la frecuencia portadora va a tener justamente esa frecuencia piloto para que fácilmente esta señal pueda ser recibida o demodulada o detectada mediante un detector de envolvente, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero por esta situación este impulso puede ser necesario, ¿sí? ¿Estamos? Eso con respecto a esta consideración o a esta señal, ¿sí? Ahora, eso con respecto al espectro, con respecto al ancho de banda, ya dijimos que aquí el ancho de banda será R, ¿sí? Y ahora analicemos, bueno, incluso aquí podríamos ver los pesos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto valdría en este caso la amplitud de la función SA? En este caso, bueno, se dependerá de la amplitud que se le asigne, ¿no es cierto?, del voltaje y de la velocidad de transferencia de bits, ¿no? Porque aquí básicamente vamos a tener A cuadrado por T sub B sobre 4 como la amplitud máxima que nosotros tendríamos, ¿no es cierto? Y la función de delta correspondiente, en cambio, será igual únicamente a A cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? Porque cuando multipliquemos el 1 sobre TB por con el delta de Dirac por la amplitud, ¿no es cierto? A cuadrado por T sub B sobre 4, el T sub B con el T sub B se va y me quedaría solamente A cuadrado sobre 4. Ese sería el peso del impulso unitario, ¿sí? Eso en estos casos correspondientes. Y finalmente, para terminar con el análisis de este código de línea correspondiente, tenemos el análisis de la potencia, ¿sí? Justamente, ¿cuánto debería valer el valor de A para provocar una potencia normalizada? Esa potencia normalizada la vamos a comparar con todos los otros casos, es decir, se va a mantener. Debería ser la misma potencia en todos los otros casos y para generar esa potencia vamos a analizar con cuánto se debería alimentar a A, ¿no es cierto? O a la señal digital para generar ese valor de potencia, ¿no? Entonces, unos van a necesitar, unos códigos de línea necesitarán una amplitud más alta, otros una amplitud más baja, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo se determina justamente ese valor de A? Vamos a hacer el análisis determinando justamente la potencia promedio que va a provocar esa señal, ¿sí? Para hacer el análisis de la potencia promedio, vamos a asumir que tenemos justamente la que provocaría la mayor concentración de valores, que sería en este caso una secuencia, y eso lo vamos a mantener para todos los casos, ¿no? Una secuencia alternada de unos y ceros, ¿sí? Vamos a suponer que S de T está conformada por 1, 0, 1, 0, ¿no? Es decir, una señal para este caso de esta forma, ¿no? 1, 0, 1, 0. Para una señal unipolar con no retorno a cero, ¿sí? Si esto es de S de T, ¿sí? La potencia promedio, ¿sí? La potencia promedio normalizada, en este caso, ya sabemos, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Se obtiene o se puede obtener mediante 1 sobre T sub 0 de la integral evaluada asumiendo, obviamente, esto de aquí, si es una señal más larga, ¿no es cierto? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, se convertiría en una señal periódica, ¿sí? Se va a convertir en una señal periódica. ¿Cuál sería en este caso el período? El período sería todo esto, ¿no es cierto? Todo esto me representa un ciclo. Un 1 y un 0 me representa un ciclo y eso es lo que nos va a representar en este caso un T sub 0, ¿sí?
Eso nos va a representar el T sub 0. Y para este caso, T sub 0 va a ser igual a 2 veces T sub B, ¿no es cierto? Ya, entonces la potencia, como sabemos, que se obtiene para obtener la potencia promedio de una señal periódica es igual a 1 sobre el período de la integral desde 0 al período, ¿no? De la señal analizada elevado al cuadrado, ¿sí? De la señal analizada elevado al cuadrado con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos en este caso? ¿Sí? Si nosotros elevamos, obviamente este valor va a ser A, ¿no es cierto? Y el valor acá va a ser 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros integramos esta señal desde 0 hasta T sub 0, solamente vamos a tener valores significativos desde 0 hasta TB, ¿no es cierto? Porque desde TB hasta T sub 0, ¿no es cierto? Que sería 2TB, vamos a tener un valor de 0 y la integral de 0 es 0. Eso ya sabemos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 1, pongámosle directamente T sub 0 es igual a 2TB, ¿no es cierto? Y la integral únicamente iría desde 0 hasta T sub B. Únicamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el valor de la señal, en este caso, ts de t, es a en ese intervalo, elevándole al cuadrado, tendríamos a al cuadrado con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Y esto, si integramos, como es una constante, básicamente la integral de una constante es una función lineal, ¿no es cierto? La función de a cuadrado sería a cuadrado por t, la integral. Entonces vamos a tener que esto va a ser a cuadrado por t, sobre 2 veces T sub B, ¿sí? Esto evaluado desde 0 hasta T sub B, ¿sí? Si es que reemplazamos esos valores, vamos a tener que la potencia promedio va a ser igual a cuadrado por T sub B, ¿no es cierto? Sobre 2 veces T sub B, ¿sí? Entonces, obviamente, el 0, si reemplazamos, nos va a dar 0, entonces es lo único que nos quedaría. El T sub B con el T sub B se elimina y nos va a dar aquí un valor de a cuadrado sobre 2, ¿sí? Un valor de a cuadrado sobre 2. Si nosotros queremos, justamente como les decía, generar una potencia promedio normalizada, asumamos de 1 vatio, ¿sí? 1 vatio, entonces esto diríamos que es igual a 1 vatio, ¿sí? Entonces, a partir de aquí nosotros podríamos decir que el valor de A necesario para provocar esa potencia normalizada de 1 vatio, ¿cuánto debería ser? Esto debería ser igual a la raíz de 2, ¿sí? Obviamente esto ya vendría a ser voltios en este caso, ¿no es cierto? La raíz de 2 voltios, ¿sí? Entonces, este es el valor de amplitud necesario en este código de línea para provocar ese valor de potencia promedio normalizada de 1 vatio, ¿sí? ¿Estamos? Ok, entonces de esta forma se realiza este análisis. Este análisis es el que debería realizarse para todos los códigos de línea en función de cada una de estas ecuaciones, ¿no? Aquí tenemos justamente las ecuaciones y en función de esto se lo debería realizar. Ahora, antes y con eso terminar, porque sí quisiera terminar justamente con la señalización polar, antes de realizar este análisis, vamos a ver que aquí básicamente nosotros, como ya dijimos, vamos a depender de 2 cosas, ¿no? De la función de autocorrelación, ¿sí? Y de la transformada de Fourier que nosotros tengamos, ¿sí? Ojo con esto, cuidado nos vayamos a confundir. La transformada de Fourier, ¿no es cierto?, depende, en otras palabras, de la forma de onda del pulso, ¿no es cierto?, o del ancho del pulso que nosotros tengamos. Por eso es que nosotros para un NRZ teníamos esta transformada de Fourier y para un RZ teníamos esta otra transformada de Fourier, donde ahí básicamente lo que cambia es el tiempo, ¿no? En vez de tener TB, vamos a tener TB medios, ¿sí? Pero cuidado se vayan a confundir en la señalización entre la NRZ y la RZ, cambiándole también aquí. De pronto dicen, es que en la NRZ era T sub B o solamente T sub S, como quieran ponerle. Y en la RZ es TB medios. Entonces, en vez de ponerle TS, aquí en la exponencial también le vamos a poner TS medios. No, ¿sí? Cuidado. Esto de acá les representa la forma de onda del pulso, ¿sí? Esto les representa la forma de onda del pulso, ¿sí? Es decir, el ancho que va a tener TB o TB medios. Pero esto de acá, que es el TS o el TB, ¿sí? Ese siempre va a ser TB, ¿sí? O TS, dependiendo de si es una señal binaria o multinivel. Aquí no puede ser TB o TB medios si es que es una NRZ o una RZ.
Porque esto de aquí me representa la ocurrencia, ¿sí? Recordemos que esto a la final de cuentas nos representa eso, ¿no? La ocurrencia o la separación de ocurrencia de cada uno de los datos. Es decir, cada dato va a ocurrir cada TB, ¿sí? Cada dato va a ocurrir cada TB, ¿sí? No es que en la NRZ ocurre cada TB y en la RZ ocurre cada TB medios. No, independientemente de que si yo tengo una señal con retorno a cero o con no retorno a cero, igualmente la separación de cada uno de los datos va a ser de T sub B, que es justo lo que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo un dato acá y otro dato acá. Cada uno está separado TB. ¿Sí? Y aquí igual, este es en cambio una con retorno a cero. Todo esto es un dato y todo esto es otro dato, ¿sí? Entonces, igual cada uno está separado un tiempo de bit, ¿sí? Cuidado se vayan a confundir en ese sentido, ¿no? Entonces, la diferenciación entre el ancho de cada uno de los pulsos rectangulares se aplica principalmente en la transformada de Fourier, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, para finalizar, nada más, como les decía, vamos a analizar la señal polar con no retorno a cero, ¿sí? O incluso más bien aquí podríamos hacer el análisis de la señal polar con retorno a cero y ustedes hacen los otros análisis, ¿sí? Entonces, justamente para poder ir determinando, ¿sí? Vamos a hacer ese análisis rapidito, ¿no? Vamos a verificar una señal polar con retorno a cero. ¿Sí? Entonces, ya dijimos, ¿no? Vamos a ponerle nuevamente. El f de t en este caso es igual a pi, la función pi, ¿no es cierto? De t sobre tb medios. ¿Ya? Y esto provoca una transformada de Fourier igual a, en este caso era de tb sobre 2, ¿no es cierto? tb sobre 2 por la función sa al cuadrado de pi por f por tb sobre 2. ¿Sí? Ahora, aquí lo que nos interesa es determinar la función de autocorrelación, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Aquí vamos a analizar primero cuando k es igual a 0, es decir, el r de 0, ¿sí? Vamos a hacer la sumatoria de los dos valores. Igual, aquí yo puedo tener dos posibilidades. Cuando el valor de a sub n es igual a y cuando el valor de a sub n es igual a menos a. Siempre voy a correlacionar esos valores consigo mismo. Entonces voy a tener a por a más, ¿no es cierto?, menos a por menos a. Y como hay dos posibilidades, la probabilidad de ocurrencia va a ser un medio, ¿sí? Entonces, a por a va a ser a cuadrado y menos a por menos a también va a ser a cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, a cuadrado más a cuadrado es 2a cuadrado sobre 2, va a ser simplemente a cuadrado, ¿sí? En este caso, ¿ok? Y en el caso correspondiente, ¿no es cierto?, donde nosotros tengamos un valor de k diferente de 0, cuando k es diferente de 0, la función de autocorrelación de k va a ser igual a que vamos a analizar todas las posibilidades, ¿no? A por menos a, ¿no es cierto? Perdón, pongámosle a por a primero, ¿sí? A por a más a por menos a, ¿sí? Más menos a, en cambio, con a, y más menos a multiplicado por menos a, ¿ya? Y como son 4 posibilidades, la probabilidad de ocurrencia es de 1/4, ¿sí? Entonces, vamos a tener a por a cuadrado. A por menos a es menos a cuadrado, estos se eliminan, ¿sí? Menos a por a es menos a cuadrado y menos a por menos a es más a cuadrado, estos también se eliminan. Entonces, la función de autocorrelación para cuando k es diferente de 0 va a ser igual a 0, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que dentro de toda esa sumatoria que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vamos a tener? De toda esa sumatoria vamos a tener un solo término, el término cuando k es igual a 0. Todo el resto de términos van a ser igual a 0, ¿sí? Entonces veamos, si nos avanza aquí mismo la densidad espectral, ¿sí? La densidad espectral de potencia, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A la transformada de Fourier elevado al cuadrado sobre t sub b, ¿no es cierto? El t sub b al cuadrado con el t sub b ya le voy a simplificar automáticamente. Y lo que voy a tener es, ¿qué cosa? T sub b, ¿no es cierto? Por la función sa al cuadrado de pi por f por t sub b sobre 2, esto es lo único que va a cambiar, dividido para 4 básicamente, ¿no? Para 4, porque el 2 que tengo acá elevándole al cuadrado me va a quedar 1/4, ¿sí?
Y eso que multiplica únicamente a la función de autocorrelación, que sería a cuadrado por el exponencial. Pero el exponencial se va a hacer e a la 0, va a ser 1, y me va a quedar únicamente a cuadrado. ¿Sí? Voy a tener aquí a al cuadrado. ¿Sí? Esta en este caso se va a convertir en la función de densidad espectral de potencia. ¿Sí? Esta de aquí se va a convertir en la función de densidad espectral de potencia. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Aquí únicamente vamos a tener una función SA. ¿Sí? Esta nos va a provocar únicamente una función SA. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, esta función SA correspondiente que nosotros tenemos ya no tiene impulsos ni siquiera en cero, ¿no es cierto? Simplemente va a tener una función SA con un ancho de pulso, en este caso sí, ¿no es cierto? El cruce por cero va a ocurrir en 2R. Entonces, obviamente aquí el ancho de banda, a diferencia del otro caso, va a ser igual a 2R, porque la función SA que tenemos aquí especificada va a ocurrir en 2R, el primer cruce por cero. ¿Sí? Entonces, ese es el ancho de banda a diferencia del caso anterior. ¿Sí? Y lo mismo podríamos hacer aquí para hacer el análisis de la potencia. ¿Sí? Para hacer el análisis de la potencia y saber cuál debería ser el valor de A necesario para generar una potencia promedio normalizada de 1 vatio. ¿Sí? En este caso, obviamente, igual vamos a considerar valores de 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Pero en este caso, analicen de dónde a dónde va el análisis correspondiente. Igual va a seguir siendo una señal periódica, ¿no? Va a seguir siendo una señal periódica, pero aquí les grafico rapidito, ¿sí? Voy a tener algo así, ¿no? 1 y tengo el cruce por el regreso a 0. 0 y tengo el retorno a 0. 1, tengo el retorno a 0. 0, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo esto de aquí me representa el periodo T sub 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que integrar, ¿sí? Todo eso es lo que tendríamos que integrar. Esto de aquí igualmente es TB, ¿sí? Y el ancho de cada pulso va a ser TB medios, ¿sí? Entonces, realicen eso ustedes. Bueno, no les voy a mandar en sí todavía como una tarea, ¿sí? O no les voy a mandar porque con ustedes sí tenemos bastantes tareas, ¿sí? Pero sí les recomiendo que ya vayan adelantando, ¿sí? Entonces eso de todas formas hemos de retomar el día lunes y ahí hemos de ir haciendo el resto de análisis de los diferentes o de los otros códigos de línea, ¿sí? Pero una vez que ya hayamos analizado un código polar, un código unipolar, uno con retorno a 0 y uno con no retorno a 0, ya es más fácil que podamos ir analizando el resto de posibilidades, ¿sí? Listo, chicos. No sé si de pronto hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar la clase. Ingeniero, yo disculpe. Continúa, compañero. Sí. Muchas gracias. Sí, ingeniero, tuve un problema de conexión al inicio de la clase y no pude decirle presente. Si todavía me podría ayudar con eso, por favor. Ya, ¿tú eres? Diego Torres. Ya, listo. Ya te registro. Dije, disculpe, de igual manera, no puedo apoyar con la asistencia. Ya, ¿tú eres en cambio? Yamuca, Inge. Ya, listo, ya te registro. Gracias. Yo también disculpe que le moleste, buenos días. Ya, ¿tú eres? Valdés. Valdés. Ok. Ya, listo, chicos. Entonces, con esto básicamente terminamos la clase del día de hoy. Voy a finalizar ya la grabación y a terminar la clase. Muchísimas gracias, chicos, y que pasen un buen día y un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.